Que usted ha insistido en muchas oportunidades sobre no dejar de lado otras patologías que también son importantes y que por ahí por atender el COVID o por las restricciones no han podido abordarse. Sí, en la mayor cantidad de tiempo desde que se comenzó la cuarentena y desde el inicio de la pandemia, la mayoría de los recursos fueron desviados para todo lo que tenga que ver con la atención al COVID, lo cual era razonable, por supuesto, porque se necesitaba en esos momentos montar terapias intensivas, aumentar el número de camas, colocar respiradores, preparar gente para manejarlo, por lo cual era importante que tanto los efectores privados como los efectores públicos estuvieran a disposición de la atención del COVID cuando comenzó la pandemia a hacerse muy manifiesta y aumentaron los números de casos. Esto conllevó y conlleva todavía el apartamiento de ciertas atención de ciertas enfermedades, especialmente las crónicas, como son la diabetes, la hipertensión, los trastornos vasculares y cardiovasculares, las alteraciones neurológicas y fundamentalmente las alteraciones oncológicas. Y además se dejaron de hacer las cirugías programadas, especialmente más graves en aquellos pacientes que más necesitaban, que eran los cardiológicos y, por supuesto, los pacientes oncológicos. Esto nos trae una nueva pandemia. Sí. Sí, doctor. No sé si se escucha. Sí, lo escuchamos. Perfecto. Esto nos trae una nueva pandemia, que en realidad tiene que ver con las enfermedades crónicas no atendibles y que se hacen cada vez más manifiestas, digamos. Entonces, todos estos casos han aumentado en proporción y van a ser explosión, a mi entender, a fin de este año, porque hay muchísimos casos de cáncer de colon, por ejemplo, o cáncer de mama, que no han sido detectables a tiempo porque los pacientes no han podido hacerse los chequeos necesarios, y esto indudablemente va a producir un deterioro en la salud de muchísima gente que no tiene COVID, pero que tiene otro tipo de problemas. A esto me refería yo cuando es necesario no solo atender a los pacientes con COVID, sino atender a aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas y por otro lado también hacer todos los controles para la prevención de enfermedades que son muy frecuentes, como por ejemplo las alteraciones cardíacas, las cerebrovasculares y las oncológicas. Doctor, ¿y esto se da no solamente en el sistema público de salud, también se da en el ámbito privado? Se dio fundamentalmente los dos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, porque el ámbito privado también tuvo que dedicar mucho de su infraestructura y mucho de su personal para la atención de pacientes por COVID, si no nos hubiera llegado a la atención de todos los pacientes que requerían terapia intensiva. Recuerda que hace poco tiempo, Cristian, estábamos en un nivel de ocupación de más del 90% en la provincia y más de un 80% en todo el país, por lo tanto, una situación bastante dramática que requirió que se dejaran de lado las otras patologías y se comenzara solamente a atender a aquellos pacientes con COVID y todo el esfuerzo de los privados también fuera puesto para los pacientes con COVID. Doctor, ¿y estamos a tiempo de revertir en parte esta situación? Y yo creo que sí, si comenzamos nuevamente con los controles, si los institutos privados o de salud pública comienzan a aceptar a los pacientes que deben ser operados, que de hecho se está haciendo ya, que deben ser tratados y que deben recurrir a la consulta permanente para no producir alteraciones en su organismo, creo que sí, que estamos en forma, por lo menos para revertirlo parcialmente. Lamentablemente hay cosas que ya no se pueden revertir, hay casos que fallecieron por otras patologías y que están graves por otro tipo de patologías que no pudieron ser atendidas originariamente. Uno iba a un sanatorio o a un hospital con algún tipo de dolencia y la respuesta era no aceptamos pacientes porque tenemos pacientes con COVID y estamos dedicados a eso, o bien no tenemos cama para internación y no tenemos tampoco terapia intensiva. En aquellas operaciones que requieren una terapia posterior tampoco tenían terapia intensiva para poder brindar. En todo caso, eso produjo una alteración importante. Por eso me parece a mí que es fundamental que debe haber alguna ley, que los legisladores deben reunirse y deben trabajar para que se garantice al menos una cantidad de camas destinadas a aquellos pacientes que tienen otro tipo de patología que no fuera el COVID.